Yo soy Michelle Vadillo. Y yo soy Lorena Bracho. Bienvenidos a esta segunda temporada de Me Salió del Alma, un espacio donde las historias se cuentan sin máscaras. Aquí nos permitimos ir más allá de lo visible, conversaciones honestas, vulnerables y profundamente humanas. Hablamos de vida real, de caídas, de aprendizajes, de espiritualidad y de ese momento en el que todo cambia por dentro. Y lo hacemos integrando astrología védica y trabajo energético para comprender los procesos del alma desde una mirada más profunda. Porque cada historia tiene un propósito. Y cada conversación puede convertirse en un portal de transformación. Bienvenidos a Me Salió del Alma. Me Salió del Alma llega a ustedes gracias a Wine and Sense Club. Mónica Falone es una chef y consultora gastronómica venezolana, heredera de una tradición culinaria italiana que comenzó cuando sus padres emigraron desde Italia y llegaron a Venezuela en el año 1972, llevando consigo todas sus recetas, su cultura y su pasión por la buena mesa. En Caracas fundaron el emblemático Vía Appia, que se convirtió en referencia de la auténtica cocina italiana en la ciudad, pero su historia no es solo de éxito gastronómico, también es una historia de resiliencia, adaptación, emprendimiento, muy propia de las familias inmigrantes. Más allá de los restaurantes, su historia pues nos refleja algo mucho más profundo, que es la capacidad de comenzar de nuevo, sin perder las raíces, la fe y la esperanza. Bienvenida, Mónica, a Me Salió del Alma. Gracias, honradísima de estar aquí con ustedes. Bienvenida, queridísima, a Casa Mijares. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Para nosotras es un placer haber saboreado esta conversación ese nuevo emprendimiento que hiciste, que estás haciendo aquí en los Estados Unidos, que no nos extraña para nada porque desde que leemos la historia de Vía Appia, que fue como ese primer lugar emblemático en Caracas, todo ha sido así, ¿no? Emprender, y si es necesario comenzar de nuevo y comenzar de cero y reinventarse y darle la vuelta. Y eso es mucho de Acuario, que es parte de lo que venimos a hablar aquí también de tu carta astrológica védica. Así que te Acuario. Preguntamos, ¿te has hecho carta astrológica alguna vez? Astrológica sí, pero Védica no. védica no. ¿Y conoces tu signo, como dicen con la tropical? ¿Tu signo lo sabes? Libra. Libra, ok. Bueno, en la védica eres Virgo. Ah, ¿qué tal? Tu luna es acuariana y tu ascendente es pisciano. Es decir, tienes la energía de Piscis, Virgo y Acuario. Hay una mezcla muy interesante nada más con saber esas tres posiciones, porque obviamente el Sol en Virgo nos dice mucho del tema del orden, de la disciplina, de tu carácter, de cómo percibes las cosas, de todo lo que tiene que ver con tu misión y con qué finalidad quieres tú hacer esa misión. O sea, no es una misión por hacerla, es porque lleve algo, es para que aporte algo, es para dejar algo. Ese lado de Virgo de siempre a lo mejor querer controlar un poco las cosas, pero al mismo tiempo tienes ese ascendente en Piscis que te lleva profundamente a ese lado cuando estás relajada, ese lado del disfrute, a un lado profundamente espiritual, como una búsqueda con la espiritualidad, algo que resuena allí contigo, ¿no? En momentos de oscuridad, por los que has pasado, porque has pasado momentos de oscuridad como lo hemos pasado todo en la vida. Exacto. Sin embargo, esa luna en Acuario es una luna, una mente para nosotros súper creativa, en el sentido de que cuando va o cuando una idea se le ocurre, siempre trata de hacerlo diferente, porque es como innovador. Entonces no te quedas como pegada en lo mismo, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer esto y como hice esto y me funcionó, entonces lo voy a repetir acá. No, es como que ya va, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a innovar para hacerlo diferente? Y bueno, creo que las palabras sobran porque es lo que estás haciendo actualmente con Borgo. Pero antes de ir a Borgo, vamos a Vía Appia. Vamos a hacer ese viaje en el tiempo. A ver. ¿Cómo nace Vía Appia y por qué? ¿Cómo nace? Bueno, realmente Vía Appia nace, el Vía Appia tiene dos etapas, ¿no? El Vía Appia restaurante y luego nace el Vía Appia Express. Antes
una necesidad que vivimos en ese momento histórico dentro del restaurante. El Vía Apia, mis padres eran dueños de otro restaurante en ese entonces, en los años 80, temprano, en el principio de los 80, que se llamaba La Capanina, luego cambiaron el nombre, se llamó La Campanella, por razones netamente legales. Y él tenía un socio en ese entonces, la sociedad no iba muy bien y él prefirió simplemente salir del restaurante. Muy cómico porque me acuerdo que en aquel entonces los horarios de los restaurantes eran una locura. Los restaurantes cerraban a las 3, 4 de la mañana y más si tenías un barcito que no fuesen los típicos taburetes, sino que de repente tenías unas mesitas y unas sillas. Y recuerdo que cuando él terminó esa sociedad, él dijo, se acabó, se acabaron los restaurantes. En esta familia vamos a hacer una familia normal de ahora en adelante. Porque obviamente nosotros no nos veíamos, teníamos horarios totalmente diferentes. Mi mamá vivía agotada todo el día porque tenía que acostarse tarde, llevarnos en la mañana al colegio porque quería llevarnos al colegio. Por supuesto se quedaba dormida, nosotros firmamos el libro de vida millones de veces para poder entrar al salón. Y nada, bueno, él decidió que ya, ellos decidieron no iban a tener más restaurantes, pasaron 6 meses. 6 meses. Y un día recuerdo que yo estaba estudiando y me dice, Moni, ¿me acompañas a ver una cosita que es que tengo que pasar? Es aquí mismito, nosotros vivíamos en Altamira. Y me dijo, bueno, papá, qué fastidio, pero, ¿sabes? Era la época del fastidio, 15 años, 16 años. Y entonces me dice, no, pero es un momentico, acompáñame a ver qué te parece, me interesa tener tu opinión. Nos montamos en el carro y fuimos a lo que era Le Bistró en ese entonces, que Le Bistró Mau Mau fue una cuestión de locos. Aquí estamos ya viajando en el tiempo, como podrás observar. Viajando en el tiempo. Ustedes son muy jóvenes, pero tú te acuerdas. Bueno, entonces, nada, él me mostró, entramos al restaurante y me dice, este restaurante lo están vendiendo y lo voy a comprar. Y yo, pero ya va, pero no habías dicho que no ibas a tener más restaurantes. Sí, pero eso lo dije hace 6 meses, ahora sí quiero tener un restaurante. Y allí empezó, el Vía Apia comenzó así, le hizo un maquillaje, compró Le Bistró, le hizo un maquillaje y sí se trajo, esa fue, yo creo que allí fue la diferencia de lo que fue su restauración antes, su oferta en restauración. Y era que él quería realmente que Caracas supiera lo que era la verdadera comida italiana. O sea, él no quería esos emparches de que no, este plato se vende, los espaguetis con albóndiga, por ejemplo, que se venden. No, eso no es una receta italiana, eso es una locura americana. De repente lo consigues en una casa en el sur de Italia, pero esa no es la cocina italiana realmente. Entonces, allí empezó como a darle un toque de sofisticación a la cocina italiana que no la tenía en ese momento Caracas, porque ese nivel más alto en gastronomía lo tenía la francesa, porque tenías el gaseo, tenías una cantidad de restaurantes maravillosos, tenías el Aventino, que en ese entonces también era un muy buen restaurante, pero en comida italiana teníamos Da Franca. Y o sea, no es que le quiero quitar honor a Da Franca porque, o sea, archihartos de ir a comer para allá. Pero era el pimentón relleno, el puré de papas, la carne, la pasta boloñesa y ya, no iba más nada. Entonces, mi papá empezó con esa idea y la verdad es que yo creo que la logró pulir y perfeccionar, pero maravillosamente, porque simultáneamente teníamos un problema país, que era que a pesar de que estábamos en la Venezuela boyante, la Venezuela maravillosa, había una cantidad de normativas que cambiaban en cuanto al tema de las importaciones. Entonces teníamos problemas con ciertos insumos y muchos de esos insumos eran básicos para la cocina italiana, como por ejemplo el parmesano. El parmigiano reggiano, el grana padano, son italianos, o sea, tú no puedes irte a traer, cuando empezó lo de las alianzas con países de Latinoamérica, el parmesano que te venden en Argentina, no ponemos en duda que puede ser un muy buen queso, pero no es el parmigiano italiano. Claro. Entonces,
fue eso, fue el traerse, por ejemplo, los espárragos. Nosotros no teníamos espárragos en Venezuela en ese entonces. Entonces él se iba para Italia y conseguíamos las semillas y consiguió el que se las sembrara. Y se las le traían de Mérida los pimentones amarillos, los pimentones anaranjados, toda la rúcula, las semillas de rúcula las trajo mi papá de Italia y se las dio al muchacho que tenía un pequeño jardín en el Parque del Este, anexo al Parque del Este. Exactamente cuál. Y a Adelino, el famoso Adelino. Claro. Y él le daba la semilla y le decía, yo nada más quiero que tú me surtas a mí. Tú puedes vender todo lo que tú quieras, pero yo tengo que ser tu cliente y tengo que tener la garantía de que ese producto lo tengo. O sea, es lo que llamamos ahora farm to table. Tal cual. Tal cual, en ese momento, en esa época. Tal cual. Y habían otras cosas que nos venían de Boconó, porque tenía otros agricultores que se lo sembraban allá. Y con el caso del parmesano, que no lo terminé, me acuerdo que con la prohibición que había de importación, él empezó a traérselo de Margarita, porque Margarita sí podías tenerlo, pero ¿cuánto te podías traer? Claro. Entonces eso eran avionetas y avionetas llenas de ruedas de parmesano, porque nosotros hacíamos 450 cubiertos al día en Vía Apia Restaurante. Impresionante. En 2 turnos, porque era almuerzo y cena, se cerraba en la tarde. O sea, era una locura. Tú conseguir una mesa era prácticamente imposible. Y me acuerdo que llegó una vez el presidente Lucinchi, que creo que todavía, no mentira, el presidente Lucinchi fue con los pimentones amarillos. Yo creo que era, yo no me acuerdo si era... ¿Pero qué tenía que ver los pimentones amarillos con Lucinchi? Porque, Cuéntanos. porque a Lucinchi le encantaban los pimentones y cuando vio que le habían servido los pimentones amarillos, llamó a mi papá y le dijo, ¿de dónde sacaste esto? O sea, te lo trajiste en una maleta. Entonces mi papá le dice, no, yo no viajo con mercado en una maleta. Me traje las semillas y los hacemos aquí. Entonces fue para la cocina, buscó una bolsa, le llenó una bolsa y él se llevó su bolsa de pimentones amarillos y naranjas. Con el queso parmesano, le dijo al presidente del momento, que creo que era Lucinchi, al comienzo del gobierno de Lucinchi, que él tenía que cerrar el restaurante. Presidente, tengo que cerrar el restaurante. No tengo parmigiano. Y entonces le dije, ¿pero cómo no vas a tener parmesano? No tengo parmesano porque ustedes pusieron un ban al parmesano, o sea, no podemos importarlo. No, Pipo, pero eso yo te voy a dar ya el teléfono del ministro para que tú llames al ministro de Agricultura y que te solucione eso. Ah, bueno, perfecto. Y gracias a eso logramos importar nosotros el parmesano. O sea, una cosa insólita. Lo que pasaba en Venezuela de verdad era demasiado cotidiano, si te lo pones a ver. Pasa que ustedes tenían un concepto extraordinario. Sí, el concepto era muy bueno. Era extraordinario. Muy bueno. Más allá, y era muy auténtico y de verdad que, o sea, sí, no era pomposo porque el Vía Apia nunca fue pomposo, pero sí se notaba y se sentía la diferencia. La calidad. Sí. No, la calidad de los productos, todo. Y la atención, yo creo que lo que más tenía el Vía Apia, más que la comida, porque mira, cuando tú haces 450 personas en un día, los platos no pueden ser perfectos. Claro. No, es imposible que sean perfectos. Pero la atención y lograr crear ese ambiente donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo quería ir para ser visto, para ver y ser visto, donde tú llegabas y el mesonero sabía lo que tú comías, lo que tú tomabas, lo que tú no soportabas, ¿ok? ¿Cuál era tu mesa? Nosotros teníamos clientes que tenían mesas que si su mesa estaba reservada el día que ellos querían ir, ellos preferían ir al día siguiente, pero no cambiarse de mesa. O sea, increíble. Curioso. Pues. Imagínate que yo fui la que, cuando yo empecé a trabajar con mi papá... ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a trabajar? Bueno, yo trabajé con mi papá muchas veces, pero en ese entonces yo tenía 18 años. 18, 19 años. Y le dije, papi, aquí tenemos que instaurar un sistema de reservaciones. No, pero es que en Venezuela eso no funciona porque el venezolano es demasiado impuntual, te dice que ya estoy llegando y todavía no ha salido de su casa. Imagínate, el restaurante va a decir, no, papá, le ponemos 15 minutos y ya. Y pierden su reserva. Les va a pasar una vez, les va a pasar la segunda vez, tú vas a ver que la tercera vez aprende.
Ahí y está llegan el acuario. puntual. Ella, no. Ahí está la acuariana. Y ustedes, te voy a dejar continuar, pero ustedes fueron pioneros en muchas cosas. Esa fue una de esas. Esa fue una, sí, Ajá. esa fue una. Logramos hacerlo y imagínate tú que cuando yo le hacía las entrevistas a las anfitrionas, las que iban optaban por el cargo, era un examen, o sea, No lo pongo en duda como buena Virgo. un examen, pero olvídate lo que era. Mi papá veía eso y decía, pero o sea, no entiendo. No, papá, es que tiene que ser perfecto. Y entonces, además de eso, tenían que leerse la crónica de sociales del Universal y del Nacional y saber quién era quién en las fotos. Porque si no Porque se ofendían. todos iban Claro. para allá y tú tenías que recibir con apellido. O sea, buenas noches, señor fulano de tal. Buenas tardes, señora fulana de tal. Eso hacía, mira, tú no sabes Toda la diferencia. la diferencia que hace eso. Claro. Tú no puedes sentar en un almuerzo al banquero del banco, por decirte, Banco de Venezuela. El Banco Mercantil no le puedes poner al lado el del Banco Unión, no le puedes poner un poco más allá el del Consolidado. Te estoy hablando de que esos eran los bancos Hasta de ese ese nivel. momento. Pero es que ese era un Tú formato tenías de que protocolo, cruzar, sí. es protocolo, Es protocolo, exactamente, claro. exactamente. Ellos estaban manejando temas ahí. Y mira, olvídate lo que era. O sea, la gente entraba con los ojos cerrados, y sabía, o sea, podías hacer lo que quisieras. Por eso digo que la comida sí es una parte importante, pero el servicio y el ambiente son los dos factores que te dan el éxito en un restaurante. El servicio y el ambiente. Y el ambiente que tú logras crear. ¿Y por qué era tan amado Pipo? Porque mi papá era un relacionista público nato. O sea, Yo no lo llegué a conocer, pero leo que yo siento el cariño de las personas que le escriben No, impresionante. en tu cuenta. Es como, hablan tan bonito Es de él. impresionante. Mi papá tenía la habilidad de hablar, de conversar con cualquier persona. Y con cualquier persona entablaba una conversación de horas. O sea, le gustaba, lo disfrutaba realmente. Lo disfrutaba muchísimo. O sea, de verdad era para quitarse el sombrero. Y sé que había una unión muy especial, porque sale aquí en la carta védica, de vidas previas tuya con tu papá. Muy especial. Muy especial, aquí está. Sí. Y está muy presente todavía. Siempre. Sí. Ustedes son 2 hermanas nada más. 2 hermanas. ¿Y quién es la mayor? Yo. Claro. Sí. ¿Qué es lo que recuerdas de tu papá? No, ¿qué no recuerdo? Es que nosotros, bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco también con el tema de ser inmigrantes. Nosotros cuando llegamos a Venezuela, mi papá y mi mamá se fueron a Venezuela de vacaciones y cuando mi papá tocó suelo venezolano dijo, esto es lo que yo quiero. Se enamoró, enamorado del clima, de la gente, todo. Mi mamá un poco más, ¿sabes? Un poco más europea, un poco más reservada, no muy convencida, pero obviamente, o sea, lo seguía a donde él dijera, pues. Y la verdad es que nos vinimos, éramos 4, ¿vale? Estefania y yo nacimos en Italia y no teníamos a nadie, entonces éramos nosotros 4, súper unidos. Yo le llevo 4 años a mi hermana, tengo el mismo carácter que tenía mi papá, tal vez mejorado gracias a mi mamá, pero nosotros hacíamos clic. Entonces, para mí, o sea, la enseñanza, la mayor de las enseñanzas me la ha dado mi papá, siempre. Y de la mano, siempre uno al lado del otro. Cuando yo me mudé para Estados Unidos en el 2001, yo recuerdo que yo saqué el plan de que tú podías llamar al exterior y no por un fee, pues por una tarifa básica. Y me acuerdo que mi papá me llamaba 23 veces al día. O sea, yo creo que mi esposo es el mejor de los esposos porque él
siempre vivió eso desde que nos conocimos y aceptó que eso era así. O sea, esa era la dinámica. Impresionante, sí, y la aceptó. O sea, ella viene con el papá incluido. Sí, sí. Pues. O sea, así. El Cuando combo. yo tuve a Valeria, mi papá cerraba el restaurante a las 2 de la mañana y se iba para mi casa. A las 2 de la mañana tocaba el timbre. Qué belleza. Y yo dormía. Y mi papá, mi marido era el que le abría la puerta y él se sentaba al lado de Valeria y se quedaba viéndola 1 hora y después se iba. Qué belleza. Sí, es que sale muy marcado porque a pesar de que sale tu mamá también en la carta y que eran una pareja fantástica y que siempre estaban juntos y todo y se llevaban muy bien y lograban todo el tema del trabajo juntos, pero dice una conexión muy especial con tu papá. Y hubo 2 momentos en la vida o en tu vida, porque cada uno de nosotros en esta astrología pasa por ciertas etapas de vida que son como, uno puede verlas como un castigo o puedes verlo como una bendición también, pero uno de esos años fue a partir de 1990 hasta el 98, esos años. Y la segunda parte de otra vez ese ciclo, digamos, fuerte, desde el 2020, que recuerdo que comenzó COVID, y va a estar hasta este 2028. Entonces es una sigue etapa... acompañando. ¿Ah? Nos acompaña todavía. Sí, en 2 años se va, pero ya es como que estás de salida. Ok. Ya es como que estás de salida porque es como que el pico es el más fuerte y ya cuando está de bajada ya las cosas comienzan como a aclararse, a tomar orden, porque este paso lo que te pide quizás es como a tener estructura, ese orden, esa visión, esa seguridad, porque a veces parece mentira, pero dentro de una mujer que se ve muy segura a veces hay esas dudas, ¿no? Ah, claro, siempre, obvio. Entonces sí, lo veo acá. Y luego de Vía Apia, de ese restaurante, ¿qué pasó allí entre que termina o cierra Vía Apia y abre Vía Apia Express? El Express abre porque empezamos a recibir muchísimos pedidos para llevar a la casa. Y el restaurante, primero las recetas del restaurante no son recetas para llevar a casa en su mayoría. No, cuando llegan a tu casa no son iguales. Número 2, el tema de tener toda una logística que se encargue de los empaques, las bolsas, la entrega, te distorsiona un poquito lo que es el concepto verdadero del restaurante. Uh-huh. Y más un restaurante que trabajaba como trabajaba en ese entonces y que todo se hacía al momento. O sea, en Vía Apia no se precocinaba absolutamente nada. Entonces tú sacrificabas a tus clientes sentados en mesa para sacar pedidos para llevar. Y mi papá dijo, no, esto no puede seguir así. O sea, tenemos que buscar la manera de abrir una gastronomía donde podamos dar una oferta gastronómica realmente que garantice el buen producto desde que sale desde la tienda hasta que le llega al cliente. Y bueno, entonces nos fuimos a Italia, empezamos a contactar proveedores, buscamos la casa y montamos el Vía Apia Express. El Vía Apia Express estuvo listo en el año 89, perdón. Uh-huh. Listo, finales de 89. Cuando ya lo íbamos a abrir con chef y todo traído de Italia, cuando lo íbamos a abrir, mi papá dice, no, todavía no está listo. Todavía no es el momento de Venezuela. Venezuela sigue teniendo la gente en su casa, sigue teniendo la cocinera, sigue teniendo el mayordomo, sigue teniendo mucha ayuda en casa. Ese local no va a funcionar, no es el momento de abrirlo. Y ahí se quedó cerrado. Entonces allí hacíamos la producción de la pasta, hacíamos la producción de los helados, hacíamos una cantidad de producción que era para el restaurante, pero el Vía Apia Express nunca se abrió. En el 91 mi papá tuvo un accidente. Y exactamente. Uh-huh. En el 91 mi papá tuvo un accidente, se salvó milagrosamente volvió a nacer. Y eso se unió al hecho de que la CAF compró el edificio completo y nos pidieron desalojo del local. Pero ese accidente quedó como, las personas quedaron como
¿qué pasó aquí? Es lo que siento. La gente, ¿qué gente? El público. Claro. ¿Qué fue lo que pasó en ese accidente? Porque no se sabe. Fue todo como un... Pues, ¿quieres que te lo a cuente? nivel de prensa, no... No, sí se supo. ¿Sí? Sí. Yo no me enteré. Resumido, estaba el Vía Apia y al lado estaba la Guacharaca. Ajá. Era la famosa Watt. Y esa noche fue la noche del concierto de Subin Meta, el último de los conciertos que Subin Meta dio en Caracas. Mucha gente salió del concierto y vino a cenar a Vía Apia, o sea que se extendió el horario de cena. Se extendió el horario de cena y la Guacharaca también estaba súper full. O sea, el estacionamiento no tenía puestos. Parece que llegó un señor, ya un poco tomado, que iba a la Guacharaca, y cuando tú entrabas al estacionamiento, tú tenías los parqueros del Vía Apia y los parqueros de la Guacharaca. Uh-huh. Este señor no quiso entregar el carro, bajó los sótanos del estacionamiento para estacionarlo a él, para estacionar él su carro, no consiguió puesto y lo dejó trancando unos carros. Cuando el señor sale, ya eran como las 1:30 de la mañana, más borracho de como estaba cuando llegó, y consigue que su carro se lo habían movido. O sea, debe ser que lo levantaron y faltaba, o sea, había un espacio, un puesto de estacionamiento que ya estaba libre. O sea, asumo yo y asumimos todos que el carro que tenía que salir de allí, con los parqueros, movieron este señor que había quedado atravesado para poder sacar el carro. El hecho es que él se puso fúrico. El carro que estaba al lado era el de mi papá, era el de mi mamá realmente. Entonces este señor se puso fúrico, sacó el gato de su carro y empezó a darle al carro de mi mamá, que casualmente ese mismo día lo habían vendido, ¿ok? Porque nadie quería ese carro. Entonces el parquero de Vía Apia llega corriendo al restaurante y le dice a mi papá, que estaba ya sentado con los últimos clientes: señor Pipo, hay un loco borracho que les quiere reventar el carro. ¿Qué carro? El Sierra. Que lo reviente. No puedo con ese carro. Que le cobre al seguro, pues le cobraré al seguro. Entonces mi mamá empieza: ay, Pipo, pero ve a ver qué pasa con el carro, que no sé qué cosa. Entonces mi papá sale, y cuando sale, el señor ya está, el señor ya está en la taquilla pagando el ticket. Y el parquero le dice: ese es el señor. Se acerca, y cuando se acerca pasa entre la taquilla y el carro, o sea, un espacio muy, muy angosto. Se acerca, y cuando se asoma así, él cuenta después esto, ¿no? Que lo que le vino fue un olor al licor muy fuerte. La señora estaba llorando, la pareja de este señor estaba llorando en el carro, y mi papá le dice: ¿pero qué pasó? Y entonces él se voltea, saca la pistola y lo apunta. Y entonces mi papá dice: no, si salgo por adelante me pega el tiro, yo tengo que salir por atrás. Entonces, bueno, yo tengo las manos inmensas, mi papá tenía las manos más grandes que las mías, obviamente, y lo que se le ocurrió fue ponerle una mano en la cara para distraerlo, de manera de poder salir de medio lado hacia atrás. O sea, no hacia adelante del carro, sino hacia la parte de atrás. Y él, como buen militar, era un militar este señor, se cuadró y le pegó el tiro. Le pegó el tiro en la cabeza. Entonces, bueno, esa fue realmente todo. En ese momento país, Camilo Lamaleto, no sé si se acuerdan, Valgrés, tenía ese problema con Jatar, creo que se llamaba, o se llama. ¿Era un restaurante, algo así? No. Tenía un problema con un problema legal, no tenía nada que ver con el restaurante. Okay. Y estaban los choferes y guardaespaldas de él, porque él estaba cenando esa noche en Vía Apia. Cuando escucharon el tiro, ellos pensaban que había sido Camilo, que había habido un atentado contra Camilo. Y entonces vieron este carro que sale del estacionamiento, rompe la barrera del estacionamiento, sale, y en vez de agarrar la vía normal,
se van en contravía para agarrar la Cotamil, porque el restaurante estaba en la esquina de la Luis Roche. Y lo empiezan a perseguir y allí, bueno, ahí empieza toda la telenovela, pues, o sea, me llaman a mí, voy para la clínica. El médico, cuando me consigo el médico, era sábado en la noche, era un pobre muchacho, pasante, que blanco como la bata. Tú veías a mi papá y era como una comiquita, cuando te explota la bomba en la comiquita, que te queda el cabello así todo parado, estás todo negro, así era él. Quien le da los primeros auxilios, quien le corta el corbatín, mi papá siempre usó corbatín, quien le corta el corbatín, quien le quita la camisa, quien le da los primeros auxilios es un cliente nuestro que se fue con él en la ambulancia. Y bueno, y entonces estaba ahí entre la vida y la muerte, en la clínica La Ávila. Y por otro lado, viene la parte de, bueno, fue fulano de tal, está emparentado con un político, pero ya cambiaron la versión, ya no va a ser él el que le pegó el tiro, sino el hermano, que era uno que estaba de visita del interior, bueno, una telenovela, pues. Y al final, finalmente, mi papá se salva, obviamente. Y este señor lo agarra una juez después de que le pusieron jueces accidentales y no continuaba el caso y no continuaba el caso. Lo agarra una juez que da a saber, hace saber a la luz pública que no era el hermano, sino que era este señor, y lo sentencian, pero inmediatamente la cambian y la sentencia cambia y entonces, nada, yo no sé si al final estuvo preso o no estuvo preso. La verdad es que nosotros pasamos la página de eso. Qué fuerte. Qué historia. Muy, 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 muy fuerte. Qué historia. Muy fuerte. Yo me acuerdo que en ese entonces Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en ese momento, que era además el presidente favorito de mi papá. O sea, él era consentidísimo y mi papá le llevaba, cuando ellos tenían esas reuniones del G8, todas esas reuniones privadas que tenía Carlos Andrés, él no quería que le cocinara a nadie, sino que fuese Vía Apia a cocinarle. Sí, hay testimonio de eso. Y él no quería que mi papá mandara a nadie si no estaba él. Ajá. Entonces, porque Carlos Andrés sufría muchos de atentados. Sí, la correcto. gente no tiene ni idea de eso. Y de atentados de envenenamiento, Sí, atentados sí, de todo. sí, Entonces total. él era muy estricto. Muy estricto. Con Era su comida. festejos mar para lo que eran las ocasiones grandes. Sí. Y los catering tal vez para la familia, el resto de la familia. Pero para ese tipo de eventos era Vía Apia. Y me llama Carlos Andrés, me cita en Miraflores y entonces me dicen, no te preocupes, Mónica, ya sabemos quién es, ya sabemos todo. Y ya habían sucedido tantas cosas. Mi papá estaba todavía en terapia intensiva, había pasado ya un mes en terapia intensiva. No se sabía de allí cómo iba a salir, porque había perdido más del 40% de masa encefálica. O sea, eso fue grave. Y en ese momento estaban matando a la gente, a los muchachos en los barrios, en la calle, para robarle los zapatos de goma. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Claro, Sí. claro. Y entonces yo estaba tan frustrada con eso, porque él me estaba diciendo, bueno, ya sabemos quién es, ya lo tenemos, y a todas estas la película era totalmente distinta Para en la la población. realidad. Entonces, vas a discutir con el presidente de la República. O sea, le digo, Bueno, y eso fue en el "Presidente, 91, eso ¿no? no importa. Y O los sea, golpes fueron en el sí, 92. Sí, exactamente. El golpe fue el año siguiente. Claro. No importa si es, si no es, si lo tienen o si no lo tienen. Aquí lo importante es lo que está sucediendo en el país. O sea, mi papá, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque mi papá es una persona pública, es una figura pública. Claro. Entonces, sí, le ponen como que un poquito más el ojo, pero ¿y qué de la vida de todos estos muchachos que están matando para robarle los zapatos de goma? Que son todos, ¿sabes? Nombre y apellido que nadie conoce. O sea, que no Eso fue... es lo triste. Es interesante porque no fue una evasión de tu parte de no sentir lo que había pasado con tu papá, sino que fue tu mentalidad muy Totalmente. justa y lógica, ¿Qué era la mentalidad de su papá? ¿no? Que era Sí, como que esa era. el Esa discernimiento en su máxima expresión. Claro, pero es que al final
tienes que ser así, eso es lo que yo creo. Bueno, es que hay personas que, obviamente ese sentimiento de injusticia, de frustración, de tristeza, hay muchísima gente que todavía ha tenido familiares que lamentablemente han muerto y han pasado años de años y llevan ese dolor y ese sufrimiento. Claro. O sea, para tener esa capacidad de discernir de esa manera muy inteligente emocionalmente, oye, no es fácil llegar a esa... Sí, bueno, yo creo que cuando estás en caliente, o sea, por lo menos así soy yo. Cuando estoy en caliente, yo soy muchísimo más cuadriculada, mucho más pausada y mucho más certera en las acciones que tengo que tomar o en las palabras que tengo que decir. Después me derrumbo completa y me paso una semana enferma, pero en los momentos de crisis, los momentos críticos, yo siempre he sido así. Cuando secuestraron a Luis, cuando secuestraron a mi esposo en Caracas, o sea, a quien llaman es a mí, y quien negocia el secuestro fui yo. Y mira, me acuerdo, yo tenía en la cocina de mi casa, en una pared, era una pizarra, donde anotaba todo lo que tenían que hacer los niñitos, ¿sabes? Las típicas cosas diarias. Borré la pizarra y empecé a anotar las horas. Ya va, me llamó a las 11:15, primera llamada. Y en eso hago así, tengo los 3 niñitos en la casa, pues tenía mis 2 hijos y una prima de los niñitos. Digo, lo primero que tenemos que salir son de los niños, porque no sabemos si Luis habla, dónde lo agarraron, cómo lo agarraron, si saben quién es, si no saben quién es, y si me lo traen a la casa y detengo a los niñitos, no. Entonces, inmediatamente voy a llamar a mi mamá, a mi papá. Y ¿en qué año fue lo de Luis? Lo de Luis fue en el 2006. Ese segundo 2006. ciclo del 2000 que te comenté también. Es que en esos ciclos pasan a veces ese tipo de cosas. Bueno, fue terrible. Muy fuerte. Terrible. Entonces, nada, voy a llamar a mi papá y digo, no puedo usar el teléfono de la casa porque si es gente que sabe. Entonces, el chofer tiene un prepago en el carro. Entonces, me fui para el carro, menos mal que tenía batería, y ahí llamé, tienen que venir a buscarse a los niñitos, ya. ¿Pero qué pasó? Bueno, secuestraron a Luis. Bueno, 2 segundos, mi papá y mi mamá estaban en la casa, se llevaron a los niñitos fuera. Y armamos nuestro centro de operación y hasta que lo soltaron. Pues. Mira, volviéndolo a tu papá, ¿cuánto tiempo duró la recuperación de tu papá? Duró. Claro. Duró porque él estuvo... El primer año fue terrible. Terrible porque... Terrible desde la clínica. Porque ya él, todavía en terapia intensiva, imagínate, él se sometió a 4 operaciones de reestructuración facial, principalmente maxilar, porque el tiro le entró en la base del ojo, de la órbita, y se le alojó en la parte de detrás del cerebro, del cráneo, perdón. Te hago esa pregunta, no por revivir tanto lo gráfico del momento, sino que hay una energía que compartes con tu papá desde mi cosmovisión, que es esa capacidad siempre de analizar las cosas desde un beginner's mind. Un beginner's mind es como el de iniciación, ¿sabes? Que no está sesgada necesariamente por la experiencia, sino que cómo se actúa en este momento. Y es sorprendente porque es una constante en esa herencia que tienes con tu papá, que es una energía que veo en él. Wow. Llegar a Venezuela, ¿cómo comienzo aquí? ¿Sabes? No funcionó esto. ¿Cómo comienzo acá? Pasa una cosa buena, adaptarse a lo bueno. Pasa algo malo, ¿cómo actúa aquí? ¿Cómo actúa? Sí. Eso es algo muy marcado en tu línea con tu papá. Y sí, porque en ese sentido yo creo que heredé ese gen de él, porque éramos muy gráficos. Yo sigo siendo muy gráfica. O sea, sucede algo, ya va, un momento. Sí. Entonces, una pausa. Exacto. Yo soy muy de mapa mental. Toda mi vida ha sido así. Es que mira, es impresionante porque lo que está diciendo Lorena concuerda también con el ángel planeta, que es tu ángel de la guarda.
que aquí dice que es Mercurio. Sí. Mercurio es nada más y nada menos que la capacidad de discernimiento. Sí. Y de que a veces las personas pueden, sí, la comunicación, el discernimiento, el estudiante perfecto también le gusta mucho estudiar, aprender, el craft, tomar conocimiento. Además de que tienes también una estrella basada en las habilidades manuales, o sea que tú perfectamente pudieras, no sé, o escribir un libro, o hacer pasta, o pintar, o hacer pasta, o hacer estoy escribiendo un libro. Todas esas cosas, pero también para no irme de Mercurio, que rige el intelecto, a veces uno puede sentir que las personas te perciben como muy fría, ¿no? Porque a veces porque es como una certeza, ¿no? Que sabes lo que tienes que hacer y ya. No. Yo no sé si fría o controladora. O sea, lo sienten como que... bueno, ok. De hecho la gente usa fría y calculadora. Pero eso no es malo. No, o sea, no es malo ni es bueno. Bueno, no es malo, pero sí hay que aprender a manejarlo. Claro, hay que manejarlo. Ya a estas alturas de mi vida, ya sabes. Ya lo sé manejar. Pero bueno, sigo. Qué curioso, Mónica, de verdad que tienes a ese ángel de la guarda que es Mercurio allí contigo y tus chakras. Tus chakras me parece también un análisis interesante. Aquí, de este lado, te puedo decir que en donde tienes más porcentaje es en el plexo solar. A ver, Manipura Chakra es como esa capacidad de querer hacer las cosas. O sea, como que ese ímpetu, esa fuerza, ese ánimo para levantarse en las mañanas. Ahorita puedes a lo mejor sentirte un poco bloqueada en ese aspecto, de que como que a veces tienes esos días de que no sabes, no tienes esa certeza total. Y también habla del fuego digestivo. Ahí reside el Agni, que es el fuego de la digestión. No solamente de la digestión de los alimentos, que a veces puedes sentirla retardada, o sea, como que digieres como con dificultad o muy lentamente, o si comes muy tarde ya es como... Pero también es la capacidad de digerir esas emociones, o sea, emociones no digeridas todavía. Ahí hay emociones que todavía falta por trabajar y también por llorar y también por expresar, porque sí, como dijiste hace unos minutos, sabes lo que tienes que hacer, pero después vas y te derrumbas, ¿no? Correcto. Entonces, cuando te das permiso, entonces hay que darse permiso. Y muchas veces ni me doy cuenta y caí. Entonces hay que darse el permiso. Claro. Bueno, yo creo que eso uno lo aprende con la edad. ¿Okay? Yo creo que darte ese paréntesis, entender que no significa que estás derrumbando tu fachada frente a los demás. Los demás me refiero básicamente a tu familia y a tus más cercanos, porque la verdad es que a mí nunca me ha interesado mucho lo que piensa la gente de mí. No, pero voy a hacer hincapié, porque hemos hablado de tu papá, porque su semilla es muy importante en la vida de todos ustedes, más allá de lo evidente, ¿no? Sí, claro. Más allá de lo evidente. Pero lo que a ti te preocupa que vean los demás, que también le preocupaba a tu papá, no es el que dirán los demás, no es los terceros, es que ese núcleo de ustedes era tan sólido y tan íntegro que el miedo era ese. Y tú generacionalmente lo mantienes así con tus hijos, ¿no? Exactamente. Aquí tú sabes, la estructura, el norte, la rosa náutica. Porque si te pones a ver, nos pasó exactamente lo mismo a nosotros, porque nosotros nos vinimos... Cuando migramos para Estados Unidos por segunda vez, la primera vez eran muy chiquitos, pero la segunda vez igual, éramos nosotros 4 solamente. Entonces era como que mantenernos, ¿sabes? O sea, que realmente no es que lo sintieran, que contábamos el uno para el otro y que estábamos ahí para todo, es que se lo llevaran tatuado. Y creo que eso ha sido lo que más me ha costado cambiar. El aprender a manejar ese control, ¿okay? El tenerlo todo organizado, el que yo pico adelante, yo lo tengo todo listo. Y tomo decisiones por uno, por otro,
porque en algún momento sí me delegaron a mí esa función, bien sea por edad, por mi manera de ser, por mi carácter, por lo que fuese. Con tus hijos particularmente, tienes que aprender que tienes que entender que son adultos y tienes que aprender a soltar eso, ese control, ese pensar de que tú tienes la razón, tu punto de vista es el correcto, las consecuencias que tú prevés son las consecuencias reales. No, ellos son adultos, tienes que soltar eso. Ellos tienen que vivir sus propias experiencias. ¿Tú crees que tu papá tenía esa conciencia con ustedes? Sí la tuvo. Sí la tuvo, ¿no? Sí la tuvo. Absolutamente. Sí la tuvo. O sea, llegó un momento que ya de ahí en adelante la tuvo. Sí. Bueno, además ustedes eran dos niñitas, sus niñitas, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, abre ese Vía Apia Express en el momento... El Vía Apia Express lo abrimos cuando cerramos el restaurante porque nos estaban desalojando. Ok. Entonces cerramos el restaurante, mi papá todavía estaba en recuperación, que tardó muchísimo, y entonces lo que hicimos fue cerrar la puerta aquí y abrir la puerta allá, porque ya estaba listo. Era un plan. Y cambiar también un poco lo acuariano en ti, un poco la visión de cómo iba ahora a presentarse ese nuevo negocio. Ah, bueno, por supuesto. Porque era algo completamente, además súper innovador en Caracas. Totalmente distinto. La ventaja que tuvimos es que, obviamente, el Vía Apia todavía seguía siendo el restaurante de Caracas. El cierre del Vía Apia fue un shock a nivel gastronómico en la capital. Entonces, los clientes se mudaron para el Vía Apia Express. Lo que pasa es que se mudaron mientras tanto, pero era comida para llevar. Claro. Entonces, ese boom nos ayudó a arrancar, pero en el interín tuvimos que hacer magia para ver cómo le llegábamos a las oficinas, cómo estructuramos, porque experiencia como tal en comida para llevar no teníamos. Cero. Es otra cosa completamente distinta. Totalmente distinto. Nos robaron los cocineros en el interín, o sea, fue un poco, ¿sabes? Fue duro, arrancarlo fue duro. Pero mira, yo creo que como todo, si tú tienes la noción clara de dónde quieres llegar y le pones todo el empeño y tienes un buen equipo, porque realmente sí, nos podían haber quitado uno que otro, pero la esencia la teníamos y nunca nos dio miedo trabajar. La verdad es que trabajábamos como unos locos. Tú sabes que no quería decir cuál era tu arcángel dentro de mi análisis porque quería que la gente un poco conociera esa personalidad tuya, ¿no? El arcángel que te sale en mi cosmovisión es el arcángel Raziel. Y el arcángel Raziel es el poseedor de misterios, ¿no? Okay. Entonces, es bastante abstracto. Pero cuando yo escucho tu historia de vida, Raziel es guardián de los secretos y yo veo en ti todos esos secretos gastronómicos, todos esos secretos de Pipo, de gerencia familiar, de gerencia de vida, de gerencia de cordura e integridad. Eso lo veo en ti, porque siempre me gusta ver ese arquetipo, cómo funciona en la persona, porque para mí no, para mí es incuestionable. Si ese fue el que te salió, ese ¿no? Es. Se habla de él como un maestro para la humanidad. Y es una cosa muy interesante porque Raziel fue el que enseñó a Adán y a Eva cómo funcionar después de que los expulsaron del paraíso. Y entonces tú tienes esa capacidad de saber exactamente cómo funcionar después, cada vez que te mueven la alfombra por abajo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se me da fácil. Eso es Raziel en pasta, ¿no? Pero es bonito porque tú estabas hablando de cómo gerenciar el tema familiar cuando ya tienes adultos, ¿no? Y eso en Raziel lo veo también, porque eso que tú dices, que tú sabes qué es lo correcto y cuál es el camino que debes elegir, pero ellos como adultos tienen que tener su libre albedrío y bueno,
y aprender en el camino, pues, ¿no? A veces descubrir un camino nuevo que tú no necesariamente estabas viendo. Pero esa es la sabiduría que te digo que está en esos misterios, ¿no? Y no en vano eres chef. Hay una energía muy importante del que cocina para otros. O sea, todo lo que tú impregnas, porque además tú haces, tus ingredientes parten de una integridad que es que esa masa de esos pastillas, o sea, la masa de las pastas, que no sé si se dice masa, pues, ¿no? Sí. Esas las hacen ustedes, ¿sabes? Como se dice en inglés, from scratch, ¿no? Correcto, todos. O sea, desde cero. Todo. Desde cero, sí, perdón mi Spanglish, ¿no? Así va a mi cabeza. Pero qué bonito. Y además, esa es la energía que tú vibras, integridad. Entonces, estabas hablando de todas esas vicisitudes, como el cuento ese del lamentable, decir accidente de tu papá, es claro. una injusticia, ¿no? Porque ese accidente no tuvo nada, pero es un poquito lo que estábamos hablando, comentando hace poquito. Que tienes dos caminos que tomar. O te quedas enganchado en la idea, en la frustración, en la rabia, en querer vengarte, en el sentimiento de la venganza, que me parece espantoso, siempre me ha parecido horrible. O simplemente sigues viviendo y tratas de buscarle la mejor parte a esa película que de repente en ese momento no es lo más bonito. Y no la entiendes, pues. Es que si no, no avanzas, te quedas estancado. Eso es lo que yo pienso. Y en relación a lo de los hijos, de entender y aceptar y aprender a convivir, porque uno no termina de aprender nunca en la vida, ¿ok? Yo, a mis 60 años, mi hijo menor fue el que me dijo eso, fue el que me abrió los ojos. Mamá, ya somos grandes. Ya. O sea, tienes que confiar en nosotros. Y es verdad. O sea, toda la literatura dice que la educación que tú le das a tus hijos, o sea, los valores que tú le transmites, la parte más importante es hasta los 13, 14 años. Ya ahí tú lo formaste con tus valores. Y después simplemente es una cuestión de reforzar, actualizar, etc. Sí, dar el ejemplo. Pero la formación ya está. Claro. Entonces, ya tienes que confiar en lo que tú hiciste, en el trabajo que tú dejaste atrás. Claro, que esa es una máquina de movimiento perfecto que va a funcionar. Pero igualmente, a veces uno como mamá, uno sabe y uno siente que ellos necesitan esa palabra en ese momento. Claro, pero no sin imponer. Pero, bueno, lo que pasa es que yo sí muchas veces impongo. Ahí yo está. lo tengo que admitir, porque mi gran problema es que yo soy controladora. Sí. Entonces eso es lo que yo he estado trabajando y he estado muchísimo mejor de un tiempo para acá. Porque es que cuando tú te das cuenta que ese es el pro y el contra para ti misma, o sea, tienes que empezar a trabajar. Claro, pero es que si tienes tu ascendente en Piscis, entonces comienza a fluir más. Exacto. Porque ahí está tu ascendente. Exacto. Y respira. Claro. Y haz pausa. Totalmente. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y no sabes lo que he mejorado. Hasta mi esposo me dice que soy una maravilla ahora, que soy otra gente. Otra gente. Sí, entonces, sí funciona. Pero bueno, tienes que darte cuenta, ¿no? Te tiene que llegar el momento. Yo creo que cuando tú estás en hay momentos en la vida en que tú tienes la vida acelerada, la tienes muy ocupada, estás dispersa en muchas otras cosas y no te da tiempo de hacer esa pausa que te estoy diciendo. Es demasiado importante. Y decir, ya va, vamos a respirar hondo. Es demasiado importante y más hoy en día. Totalmente. Es fundamental, es la medicina. Exactamente. Es la mejor medicina. De verdad que es la medicina. Y hablando de medicina, como tú tienes esa estrella, que todo se conjuga con lo que está diciendo Lorena, del misterio, es una estrella sumamente mística que se llama Satyavishak. ¿Y por qué es mística? Y es misteriosa también, porque su imagen es un círculo, pero dentro de todo representa a la sacerdotisa, o sea, a la mujer que sana con el agua. Entonces, que puede dar sanación a través del agua o puedes tú también sanarte a través del agua.
infusionando agua con cristales, yéndote a bañar al mar, haciendo una ducha con intención en tus mañanas para purificar, porque en muchas religiones y líneas de pensamiento, inclusive la católica, el agua es renacimiento, bautismo, vida. Correcto. Entonces, el agua para ti es súper recomendado. No solamente que tomes agua, sino también que utilices ese elemento pero agua. Tú no me lo vas a creer, pero yo vivo en North Bay Village, aquí en una islita aquí cerca, y mi apartamento da al agua. Y yo me acuerdo que yo tenía hace 1000 años un amigo que me decía, el mejor momento de tu vida es que te pares a las 5:30 de la mañana y veas el amanecer, que te dediques ese momento para ti, para respirar, para pensar. Yo a las 5:30 de la mañana, o sea, primero muerta, yo me paro a las 5:30 de la mañana si me van a sellar el pasaporte que me voy a ir de viaje. De lo contrario, yo no voy a hacer eso. Y obviamente, con el paso del tiempo, uno va durmiendo cada vez menos. Entonces, sí, eso yo no lo sabía. Bueno, sí, yo ahorita, no, olvídate. Y te quedas dormida antes también, antes. Entonces, yo despierto generalmente 5:30, 5:45. Y yo me siento afuera. Y solamente con mi café, sentándome afuera, veo siempre la luna, si no está nublado, el agua. Terapéutico. O sea, es impresionante. Sí. Y las mejores ideas salen en ese momento. Ahí está, entonces a conectarse más con el agua. Es que tienes Piscis. Y no voy a la playa porque tengo problemas de piel, porque yo antes era playa. O sea, mi vida era la playa. Pero siempre, bueno, es una medicina. Sí. Y que la tenemos cerca también, imagínate. No, lo que tienes es que taparte. Exacto, claro, completa. Totalmente. Qué interesante aprender a fluir. Y tuvimos aquí un invitado, me da risa, Álvaro Segura, que también decía que él se levanta a las 5 de la mañana. Carlos se levanta a las 5 de la mañana, me dice, antes de que los niños y todo la cosa en la casa, el ruido comience, yo me voy a meditar, me voy a hacer mi respiración, es impresionante, a conectar con mi vida. Es un momento para ti. A las 6:30 de la mañana, todo, desayuno, colegio, sí, vamos. Es otra dinámica. Sí. El día comienza diferente. Totalmente. Es verdad. Mira, querida Mónica, no dejes de crear. Ustedes tienen eso en su ADN, probar su comida. La verdad que no tengo ninguna necesidad de halagarte en vano. Lo que ustedes cocinan es algo extraordinario. Sí, no dejes de crear. O sea, el mundo tiene que saber que esta semilla está aquí, que Borgo existe. Yo realmente esto que estamos haciendo, me encanta que me lo digas y te lo agradezco muchísimo, pero esto que estamos haciendo para mí es importantísimo primero por la memoria que evoca. Claro. Segundo, porque realmente se hace con todo el amor y la pasión que le podamos poner. ¿Okay? Se siente. Y esa frase que es medio cliché, que está como que demasiado rayada, de que a través de la comida tú transmites amor, realmente eso es. Absolutamente. O sea, si no sale. Y lo que tú habías dicho hace un rato de innovar, tenemos una línea de 7 recetas nuevas que no las hemos puesto porque es que no quiero ese empaque. O sea, estoy esperando el empaque. Porque me parece interesantísimo que cuando tú haces algo así, que no necesitas... O sea, claro que es una maravilla que se facture, pero esto no se está haciendo para facturar, se está haciendo realmente como un placer. O sea, nuestra primera... la prioridad. Exacto, la prioridad nuestra es sentirnos bien. Claro, ustedes, con lo que nosotros. Primero, claro. Exacto, Holly y yo. Porque además tienes este negocio con tu gran amiga. Así. Que esto fue... Juliana. Cuenta esa anécdota buenísima de ¿cuál? Que esto era nada más para recaudar fondos para irse de viaje. Sí. Porque llegamos a los 60, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, la típica, ¿sabes?
Primero que todo es una burla con las mujeres cuando llegan a los 50, cuando llegan a los 55, cuando llegan a los 60. O sea, siempre tienen que burlarse de las mujeres. Sí. Yo no entiendo por qué. Entonces agarro y digo, bueno, ay, chica, ya voy a cumplir 60, pero yo no me siento de 60. Pero claro que no te sientes de 60. Yo tampoco me siento de tanto, porque ella tiene más que yo. Entonces, pues si lo digo me mata. No. Entonces me dice, no, chica, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos 3, 4 veces de viaje al año. Y perfecto. Y es como un retreat solas. Sin marido, sin hijos, sin... Maravilloso. Claro, rejuvenecedor. Pero tú no sabes la maravilla. Claro, tenemos la gran bendición de que nuestros maridos aceptan eso. O sea, que está perfecto. Eso es una bendición muy grande, la verdad. Entonces, de tanto que me preguntaban, cónchale, pero ¿por qué no haces carpaccio? ¿Pero por qué no montas algo? ¿Pero por qué no haces el pasticho? ¿Por qué no haces...? Un día me dicen, no, tienes que hacerlo, vamos a hacerlo. O sea, yo soy experta en mudanza, empaques, logística. Tú eres experta en la cocina, somos exactas, pero complementarias, porque no somos tan exactas. Y eso va a ser un éxito. Y lo mejor, this is for fun. Esto lo vamos a hacer para divertirnos y todo lo que va a entrar nos lo vamos a gastar de viaje. Bueno, me parece chévere. Ahora no se dan abasto. No nos damos abasto. Bueno, yo no sé si hemos nombrado acá el emprendimiento maravilloso de Mónica y su socia que se llama Borgo. Y imagínense ustedes, esa comida que nos lleva, ese alimento, esa culinaria, esa gastronomía del Viapia de Caracas, Venezuela, aquí en Miami. Los mismos sabores, porque acabo de probar el carpaccio, o sea, la misma... No, el pasticho. Todo, el pasticho, y todo viene ya hecho, o sea, ustedes lo meten al horno y listo. Muy al estilo norteamericano, donde necesitamos practicidad y rapidez. Claro, ready when you are. Es que el carpaccio viene congelado también, con todos sus ingredienticos. Sí. Fabuloso. Viene empacado 3 raciones separaditas, de manera que si te quieres comer una no tienes que descongelar el resto. El pouch de salsa y su pouch de parmigiano. Que volviendo a tu papá, esa visión, bueno, tu papá y tú, a ver, no le estoy quitando mérito a los demás, porque tu mamá y tu hermana están metidas en el paquete, Sí. Simplemente porque estamos hablando de Falone Pipo. Lo que pasa es que la visión la tenía mi papá. Pero mira, mi mamá era la ejecutora de esa visión. Tomar reservaciones, ustedes fueron pioneros. Ese concepto de comida express, ustedes fueron pioneros. A ese nivel sí. Sí, a ese nivel sí. O sea, a ese nivel sí. Eso es incuestionable. Sí. En empaques también. Los primeros que trajimos los gelati de Venezuela fuimos nosotros. Mi papá se trajo las máquinas de helados que te hacían 8.000 kilos de helados al día para el restaurante. Porque él no podía con helado jefe. Él decía, no, pero es que, no, o sea, ¿cómo puedes ofrecer? Claro. Primero, un gelato es un gelato. Entonces hablaba con los dueños de la compañía y le decía, pero hazme una línea para mí. No, Pipo, no podemos hacerte una línea para ti. O sea, la línea. Mandó a sembrar la rúcula. Exacto. Y no logró que le hicieran los helados. O sea, él logró todo lo demás, pero los helados no. Entonces, bueno, no me los quieres hacer, yo voy a traer mi máquina. Y se trajo sus máquinas para hacer helados y hacíamos los gelati. Ay, no, qué belleza. O sea, una inversión totalmente perdida, si lo ves a nivel comercial, pero no había nadie que tuviera gelato en Caracas. Sí, esa visión, él tenía la visión, él era un ingeniero nato, un visionario nato, mi mamá era impresionante, le agarraba todas las explicaciones. Ejecutaba todo. Y ejecutaba. Claro, esa era la Pero con una maestría brutal. Claro. Sí. Qué belleza. Gracias por hacernos viajar en el tiempo. Gracias por mostrar también esa parte vulnerable que a veces es necesario mostrar para que siga eso saliendo y sanando en la calle. Claro que sí. ¿No? Porque es parte importante de la historia de cada ser humano, o sea, todas esas cosas que nos Eso equivale a llorar. Claro, ahí está el Manipura Chakra y es bueno echarte una lloradita, la ciencia de la criología no tiene nada de malo. De vez en cuando. Es una super medicina. Seguramente habrás notado que cuando lloras quedas como que ¡ay! Y duermes riquísimo. Sí. Bueno, sí. Es una medicina, así que cuando te provoque a solas, como tú quieras, acuérdate del elemento agua en todos los sentidos, es importante. Okay.
Así que gracias por haber estado. No, gracias a ustedes. De verdad que fue toda una experiencia. Un placer. Y gracias a ustedes por todas sus sugerencias para los invitados en Me Salió del Alma. Seguimos escuchando, seguimos respondiéndoles, pero es muy importante que se suscriban. Además que pronto van a saber de buenas noticias para todos ustedes. Estén atentos, sorpresas. Nos despedimos. Gracias por compartir este espacio. Esperamos que hayas disfrutado tanto de este episodio como nosotras al crearlo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Me Salió del Alma, donde seguiremos compartiendo espacios de conciencia, inspiración y transformación.